Bueno, vamos a sumergirnos en el complejo mundo de la política venezolana. Tengo aquí un montón de artículos, noticias, opiniones de expertos y bueno, estamos listos para sacar lo más interesante para ti. ¿Preparado para la inmersión? Por supuesto. Imagínate esto como un curso acelerado para entender a los actores clave, las tensiones y los posibles escenarios en este país latinoamericano tan importante. Empecemos por el último, lo más reciente, la controversia en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Edmundo González, el candidato de la oposición, dice que ha ganado basándose en las actas de votación que su equipo ha recopilado. Y mientras tanto, Nicolás Maduro, el actual presidente, pues sigue adelante con los preparativos para su toma de posesión, que está prevista para el 10 de enero de 2025. Lo que es realmente curioso, ¿no? Es la reacción de la comunidad internacional. Tenemos a unas naciones que reconocen a González como el legítimo vencedor, mientras que otras siguen apoyando a Maduro. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Quién tiene la legitimidad? ¿Y qué implicaciones puede tener esta división a nivel global? Veremos más inestabilidad política. Sin duda, esta incertidumbre no ayuda a calmar las cosas. Y si hablamos de tensión, no podemos obviar la Asamblea Nacional de Venezuela y su llamamiento a castigar a las figuras de la oposición que buscan acceder a los activos congelados en el extranjero. ¿Qué te parece esta medida? Pues si lo analizamos en el contexto general, esta acción de la Asamblea Nacional, recordemos que está controlada por partidarios de Maduro, se podría interpretar como un intento de consolidar su poder y acallar las voces disidentes, y el uso de la ley Simón Bolívar, que implica duras penas para quienes se considere que atentan contra la soberanía nacional, refuerza esa imagen de línea dura del gobierno. Claro, para quienes no estén familiarizados con esta ley, se trata de una normativa que se utiliza para perseguir a aquellos que según el gobierno actúan en contra de los intereses de Venezuela, incluso si solo buscan apoyo internacional. Una herramienta bastante controvertida, ¿no crees? Efectivamente. Y esta situación nos lleva a un tema aún más delicado, la situación de los presos políticos en Venezuela. Las cifras bailan entre las 956 liberaciones de las que informa el gobierno y las 1.877 personas que, según la ONG Foro Penal, siguen detenidas. Esa diferencia en las cifras es preocupante. Sugiere falta de transparencia por parte del gobierno. ¿O hay algo más? ¿Cómo podemos interpretar estos datos? Es una señal de alarma, sin duda. La disparidad en los números plantea serias dudas sobre la transparencia y la posibilidad de que se esté manipulando la información. Y si nos fijamos en casos concretos, como el de Carlos Alberto Azuaje, detenido por denunciar la corrupción, o el de Yerwin Torrealba, un líder juvenil que desapareció tras ser arrestado, vemos el riesgo real que corren quienes se atreven a desafiar al régimen. Hablando de desafíos al régimen, la situación de 5 miembros de la oposición que se refugian en la Embajada Argentina en Caracas es especialmente preocupante. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este caso? Claro. Estos 5 individuos viven en una situación precaria, sin electricidad ni agua corriente, después de que las autoridades venezolanas cortaran los suministros a la embajada. Imagínate la situación completamente aislados del mundo exterior. Es una situación terrible. ¿Y cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante esta crisis? ¿Se está tomando medidas para ayudar a estas personas? La comunidad internacional ha condenado esta situación, por supuesto, incluyendo declaraciones de la OEA y la UE. Esto refleja la creciente preocupación por las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Lo complejo del caso es que la embajada está ahora bajo la protección simbólica de Brasil, pero carece de personal diplomático activo. Esto deja a los solicitantes de asilo en una posición muy vulnerable. Con este panorama tan tenso, ¿qué podemos esperar del futuro inmediato? Edmundo González ha anunciado su intención de regresar a Venezuela el 10 de enero para asumir la presidencia, a pesar de las amenazas de arresto. ¿Cómo interpretas esta decisión? Es una jugada arriesgada, sin duda. Este movimiento añade otra capa de incertidumbre a un panorama político ya de por sí volátil. González ha hecho hincapié en la reconciliación y en su intención de evitar represalias contra los opositores políticos. Esto podría ser una vía hacia la distensión, pero la respuesta del régimen de Maduro sigue siendo una incógnita. Entonces, ¿qué futuro le depara a Venezuela? ¿Es posible un camino hacia la paz y la democracia? ¿O seguiremos viendo este tira y afloja entre las facciones políticas? Esa es la gran pregunta. Venezuela se encuentra en una encrucijada. Tenemos facciones políticas luchando por el poder, derechos humanos bajo amenaza y a la comunidad internacional observando con atención. El resultado de este enfrentamiento es incierto, pero las repercusiones se sentirán tanto a nivel nacional como regional. Es mucho para digerir. Sin duda, Venezuela se enfrenta a un futuro incierto y lleno de desafíos. Precisamente. Y ahora, con toda esta información, te toca a ti, querido oyente, sacar tus propias conclusiones. ¿Qué crees que le depara el futuro a Venezuela?
Seguimos, ¿no? Ahondando en este complejo escenario político venezolano. En la primera parte hablamos de las elecciones disputadas y la tensión que se respira en el ambiente. Ahora vamos a centrarnos en las estrategias de la oposición y el papel de la comunidad internacional. Me parece fundamental porque la oposición se enfrenta a un régimen que tiene el control de las instituciones y no duda en usar la fuerza para mantenerse en el poder. ¿Qué opciones tienen para lograr un cambio político en este contexto tan complicado? La oposición venezolana ha probado diferentes estrategias a lo largo de los años. Han participado en elecciones, han impulsado movilizaciones populares y han buscado el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, el régimen de Maduro ha logrado neutralizar o reprimir estas iniciativas una y otra vez. Claro. En los artículos que me has pasado se mencionó que algunos sectores de la oposición insisten en la vía electoral, mientras que otros apuestan por la presión internacional y la desobediencia civil. ¿Qué opinas de estas estrategias? ¿Cuál crees que podría ser más efectiva en la situación actual? Cada estrategia tiene sus propios riesgos y limitaciones. La vía electoral es difícil en un contexto donde no se garantizan condiciones justas y transparentes. La presión internacional puede ser efectiva para aislar al régimen y aumentar el coste de la represión, pero no necesariamente conduce a un cambio de régimen. Y la desobediencia civil requiere una movilización masiva y sostenida, que puede ser difícil de lograr en un contexto de miedo y represión. Entiendo. Parece que no hay una solución fácil. ¿Qué crees que debería hacer la oposición entonces? ¿Hay alguna estrategia que pueda tener éxito donde otras han fracasado? Yo creo que la clave para la oposición venezolana reside en la unidad. Deben articular una estrategia integral que combine diferentes métodos de lucha. Fortalecer su presencia en la escena internacional, denunciando las violaciones de derechos humanos y buscando el apoyo de gobiernos democráticos, es fundamental. Al mismo tiempo, deben mantener la presión interna, movilizando a la población y buscando alianzas con diferentes sectores de la sociedad. ¿Y qué papel juega la comunidad internacional en todo esto? ¿Se limita a observar o está tomando medidas concretas para apoyar a la oposición y presionar al régimen de Maduro? La comunidad internacional ha condenado las acciones del régimen de Maduro, ha impuesto sanciones a funcionarios y empresas vinculadas al gobierno y ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino. Sin embargo, algunos críticos argumentan que estas medidas no han sido suficientes para generar un cambio real en Venezuela. Ya veo, se habla mucho de las sanciones. Pero realmente están funcionando. No hay riesgo de que perjudiquen más a la población que al régimen. Las sanciones son un tema complejo y controvertido. Sus defensores argumentan que son necesarias para presionar al régimen y debilitar su capacidad de financiar la represión. Sus críticos, por otro lado, sostienen que las sanciones han exacerbado la crisis económica y humanitaria en Venezuela, afectando principalmente a la población más vulnerable. Es una situación difícil, sin duda. Por un lado, se busca presionar al régimen para que ceda, pero por otro, se corre el riesgo de agravar la situación de la población. ¿Hay alguna alternativa a las sanciones? ¿Qué otras medidas podría tomar la comunidad internacional para ayudar a resolver la crisis en Venezuela? Yo creo que la comunidad internacional debe ser más proactiva en la búsqueda de una solución negociada a la crisis venezolana. Se necesitan esfuerzos diplomáticos más contundentes para facilitar un diálogo entre el gobierno y la oposición, con el objetivo de encontrar una salida pacífica y democrática. Entiendo la idea. Pero, ¿es posible un diálogo real con un régimen que ha demostrado ser autoritario y poco dispuesto a ceder? ¿Cómo se puede lograr que Maduro se siente a negociar de buena fe? Es cierto que el régimen de Maduro ha mostrado poca voluntad de diálogo en el pasado, pero la comunidad internacional debe seguir insistiendo en esta vía. La presión diplomática, el apoyo a la oposición y la búsqueda de puntos de encuentro entre las partes son esenciales para lograr un diálogo constructivo. De acuerdo. Y hablando de la comunidad internacional, hemos visto que países como México han reconocido la legitimidad de Maduro tras las últimas elecciones. ¿Cómo afecta esto a la oposición y a su lucha por la democracia? ¿Es un revés significativo o se puede superar ese obstáculo? El reconocimiento de Maduro por parte de algunos países, especialmente en la región, es un revés para la oposición. Debilita su posición en el escenario internacional y le resta legitimidad a su lucha por la democracia. Sin embargo, la oposición debe seguir trabajando para conseguir el apoyo de la comunidad internacional, denunciando las irregularidades del proceso electoral y buscando aliados que compartan su visión de un futuro democrático para Venezuela. Cambiando un poco de tema, me gustaría hablar de la situación de los presos políticos. Hemos visto que se han producido algunas excarcelaciones. Pero, según las ONG, todavía hay cientos de personas detenidas por motivos políticos. Sí. ¿Qué se está haciendo para lograr su liberación? ¿Hay alguna esperanza para estas personas? La liberación de los presos políticos es una prioridad para la oposición y para la comunidad internacional.
Se han realizado esfuerzos para documentar los casos de detenciones arbitrarias, denunciar las violaciones de derechos humanos y presionar al régimen para que libere a los presos. La esperanza reside en que la presión interna e internacional, junto con la búsqueda de un diálogo con el régimen, logre la libertad de estas personas. Es una batalla crucial para la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Pasemos ahora a un tema que nos ha impactado especialmente: la situación de los opositores refugiados en la Embajada Argentina en Caracas. ¿Cómo describiría su situación actual? ¿Qué se está haciendo para garantizar su seguridad y ayudarles a salir de esta situación? Su situación es extremadamente precaria. Viven sin acceso a servicios básicos como la electricidad y el agua corriente, bajo constante vigilancia y asedio por parte de las fuerzas de seguridad. Se encuentran en un limbo legal, sin poder salir del país por temor a ser detenidos. La comunidad internacional ha condenado la situación de los refugiados en la Embajada Argentina y se han realizado gestiones diplomáticas para intentar garantizar su seguridad y facilitar su salida del país. Sin embargo, el régimen de Maduro no ha mostrado voluntad de cooperar. Es una situación angustiante. ¿Qué opciones tienen estas personas? ¿Hay alguna posibilidad real de que puedan salir de Venezuela sin correr peligro? Su situación es extremadamente compleja. Dependen de la voluntad del régimen de Maduro para otorgarles salvoconductos que les permitan salir del país de forma segura. La presión diplomática y la mediación de organismos internacionales son las únicas vías para lograr su liberación. Con todo lo que hemos analizado, es evidente que la situación en Venezuela es muy complicada. ¿Ves alguna señal de esperanza en el futuro cercano? ¿Hay alguna luz al final del túnel para este país? A pesar de la difícil situación, yo creo que la esperanza de un cambio democrático en Venezuela sigue viva. La oposición, a pesar de las dificultades, sigue luchando por la libertad y la democracia. La sociedad civil venezolana ha demostrado una gran resiliencia y valentía a lo largo de esta crisis y su movilización es fundamental para lograr el cambio que tanto necesita el país. Es una lucha admirable, sin duda. Y volviendo al tema del diálogo, ¿crees que hay espacio para la negociación con el régimen de Maduro? ¿Es posible encontrar un punto de encuentro entre posiciones tan enfrentadas? ¿Qué tendría que ocurrir para que se diera un diálogo fructífero? La búsqueda de una solución negociada es un camino complejo, pero necesario. Requiere voluntad política por parte del gobierno y la oposición, así como el apoyo de la comunidad internacional. Un diálogo exitoso debería abordar temas como la liberación de los presos políticos, la restitución del Estado de Derecho, la celebración de elecciones libres y transparentes y la atención a la crisis humanitaria. Son temas fundamentales, sin duda. Pero, ¿crees que Maduro estaría dispuesto a ceder en alguno de estos puntos? ¿Y la oposición? ¿Estaría dispuesta a hacer concesiones para llegar a un acuerdo? ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio que permita avanzar hacia una solución? Es difícil predecir si Maduro estaría dispuesto a ceder en puntos clave para la oposición, como la celebración de elecciones libres y transparentes. Por su parte, la oposición se enfrenta al dilema de hacer concesiones que podrían ser vistas como una claudicación a un régimen autoritario. Yo creo que la clave reside en encontrar un punto intermedio, un acuerdo que satisfaga las demandas mínimas de ambas partes y permita iniciar un proceso de transición hacia la democracia. Es un equilibrio difícil de encontrar. Y en este contexto, ¿cuál crees que debería ser la prioridad de la comunidad internacional? ¿Qué medidas deberían tomarse para ayudar a Venezuela a salir de esta crisis? ¿Cómo se puede lograr una acción coordinada y efectiva? La comunidad internacional debe seguir presionando al régimen de Maduro para que respete los derechos humanos, libere a los presos políticos y permita el ingreso de ayuda humanitaria al país. Al mismo tiempo, debe apoyar a la oposición, facilitar el diálogo entre las partes y estar preparada para brindar asistencia en la reconstrucción del país una vez que se logre una transición democrática. ¿Y qué podemos esperar en los próximos meses? ¿Crees que la situación en Venezuela podría empeorar? ¿O hay alguna posibilidad de que se produzca un cambio positivo? ¿Hacia dónde crees que se dirige el país? El futuro de Venezuela es incierto, Depende de una compleja interacción de factores internos e internacionales. La cosa podría empeorar si el régimen de Maduro se atrinchera más en el poder y la represión aumenta. Claro. Pero bueno, también existe la posibilidad de que la presión interna e internacional, junto con la búsqueda de un diálogo, conduzca a esa transición democrática. Son tiempos de mucha incertidumbre para Venezuela. Esperemos que la comunidad internacional actúe con determinación para ayudar al país a encontrar esa salida pacífica y democrática de esta crisis. Totalmente, de acuerdo. Y precisamente ahora que mencionas la comunidad internacional, creo que este es un buen momento para analizar las consecuencias regionales de esta crisis. Ajá. La situación en Venezuela no se queda dentro de sus fronteras, ¿verdad? Hemos visto un éxodo masivo de venezolanos a países vecinos. Efectivamente.
La crisis migratoria venezolana es una de las más grandes del mundo. Millones de venezolanos han huido de su país en busca de mejores condiciones de vida, oportunidades laborales y seguridad. ¿Qué impacto está teniendo esto en los países receptores? Los países vecinos, como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, han mostrado una gran solidaridad al recibir a los migrantes venezolanos. Sin embargo, la llegada masiva de personas ha puesto a prueba sus sistemas de salud, educación y servicios sociales. Imagínate, ¿no? El desafío que supone para estos países brindar atención médica, educación y vivienda a un número tan grande de personas. Desde luego, es una carga enorme para estos países. Y además del impacto económico y social, ¿crees que la crisis venezolana tiene consecuencias políticas en la región? ¿Está generando tensiones o conflictos entre países? Pues sin duda. La crisis ha generado tensiones diplomáticas entre Venezuela y algunos países vecinos. Por ejemplo, la presencia de grupos armados irregulares en la frontera entre Venezuela y Colombia ha generado preocupación por la seguridad en la región. Y a nivel regional, ¿qué se está haciendo para abordar la crisis? ¿Hay alguna iniciativa conjunta para buscar soluciones? ¿O cada país está actuando por su cuenta? Organizaciones regionales como la OEA y el Grupo de Lima han condenado las acciones del régimen de Maduro y han buscado una solución pacífica y democrática a la crisis. Sin embargo, la falta de consenso entre los países de la región ha limitado la eficacia de estas iniciativas. Algunos países apoyan un cambio de régimen, mientras que otros prefieren una solución negociada. Entiendo. Y en este contexto, ¿qué papel juegan las grandes potencias, como Estados Unidos, China y Rusia? ¿Están contribuyendo a la solución? ¿O por el contrario, están agravando la crisis con sus intereses geopolíticos? Las grandes potencias tienen intereses geopolíticos y económicos en Venezuela, claro. Sí, Estados Unidos ha impuesto sanciones al régimen de Maduro y ha apoyado a la oposición. China y Rusia, por su parte, han mantenido su apoyo a Maduro y han criticado la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Parece que cada uno juega su propio juego en este tablero. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que estas potencias encuentren un terreno común y trabajen juntas para una solución pacífica a la crisis? ¿O es una utopía pensar en una colaboración entre actores con intereses tan divergentes? Es difícil ser optimista en este sentido. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, China y Rusia se han intensificado en los últimos años y Venezuela se ha convertido en un escenario más de esta rivalidad. Es poco probable que veamos una colaboración genuina entre estas potencias para resolver la crisis. Volviendo a la situación interna en Venezuela, ¿qué soluciones a largo plazo se plantean para superar la crisis? ¿Hay alguna posibilidad de reconstruir el país y recuperar la senda democrática después de tantos años de conflicto y deterioro? La reconstrucción de Venezuela requerirá un esfuerzo enorme a todos los niveles, político, económico y social. Claro, se necesitará un gobierno de transición que implemente reformas económicas y políticas para estabilizar el país, recuperar la confianza de los inversores y reconstruir las instituciones democráticas. La comunidad internacional deberá brindar apoyo financiero y técnico para ayudar a Venezuela a salir adelante. Es una tarea titánica, sin duda. Y a nivel político, ¿qué tipo de reformas serían necesarias para garantizar un sistema democrático estable y evitar que se repitan los errores del pasado? ¿Qué medidas se podrían tomar para fortalecer las instituciones y garantizar la separación de poderes? Se necesita una reforma profunda del sistema electoral para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. También se necesita una reforma judicial para garantizar la independencia del Poder Judicial y el respeto al Estado de Derecho. Y por supuesto, la sociedad civil debe jugar un papel activo en la construcción de la democracia, vigilando a los poderes públicos y exigiendo la rendición de cuentas. Y hablando de futuro, ¿qué podemos esperar de Venezuela en los próximos años? ¿Hay alguna señal de esperanza en el horizonte? ¿O el panorama sigue siendo sombrío? Pues es difícil predecir el futuro de Venezuela. El país se encuentra en una encrucijada histórica y el camino que tome dependerá de la voluntad política de los actores internos y de la presión de la comunidad internacional. Si bien los desafíos son enormes, yo creo que la esperanza de un cambio positivo sigue viva. La sociedad venezolana ha demostrado una gran resiliencia y un profundo deseo de libertad y democracia. Después de este análisis tan completo, me queda una última pregunta. ¿Qué mensaje le enviarías al pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles? ¿Qué palabras de aliento o esperanza les dirías? Al pueblo venezolano le diría que no pierda la esperanza. A pesar de las dificultades, la lucha por la libertad y la democracia siempre vale la pena. La historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la voluntad de un pueblo unido puede lograr cambios extraordinarios. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir informándote sobre la situación en Venezuela y a mostrar tu solidaridad con el pueblo venezolano en su lucha
por un futuro mejor. Totalmente de acuerdo. Informarse y mostrar solidaridad son pasos fundamentales para contribuir a la construcción de un mundo más justo y democrático. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en la crisis venezolana. Esperemos que este análisis te haya proporcionado una visión más completa de la compleja realidad de este país y te haya dado herramientas para comprender los desafíos que enfrenta. Así es. Confiamos en que esta información te ayude a comprender mejor la crisis venezolana y a formar tu propia opinión sobre este tema tan importante. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y te esperamos en nuestro próximo Deep Dive. Hasta pronto. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.